Bueno, vamos a continuar con la ley de Ampère, ¿no? La forma integral de la ley de Ampère, ese es el tema que estamos estudiando. El día de ayer hicimos un problema, ¿verdad? De un cilindro y una línea. Y hicimos el problema de dos maneras, ¿verdad? Creo que, bueno, no es que lo hicimos de dos formas, sino que con las condiciones de frontera, llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que las componentes tangenciales son continuas, porque no existe densidad superficial de corriente, la densidad es cero, ¿verdad? Por lo tanto, quedarían continuas las componentes tangenciales. Recuerden que con la ley de Ampère no podemos obtener componentes normales. Las componentes normales las vamos a obtener cuando tengamos la divergencia de B. Esta ecuación todavía no la hemos obtenido en la clase. Cuando ya obtengamos esta ecuación, prácticamente ya tenemos 4.15 por completo, ¿verdad? El curso, porque recuerden que en 321 ustedes estudiaron el campo eléctrico. En 321 ustedes estudiaron estas dos ecuaciones, ¿verdad? Que son las más importantes, porque son las ecuaciones fuente. Pues entonces en 4.15 hacemos lo mismo. Las dos ecuaciones fuente del campo magnético son divergencia y rotacional. Entonces ya tenemos la primera, que es el rotor, la ley de Ampère, ¿verdad? Nos faltaría esta, que es la divergencia de B, para ya tener listo todo el electromagnetismo, ¿verdad? Con las cuatro ecuaciones. Bueno, entonces vamos a pasar hoy a otro problema, que es el del plano infinito de corriente uniforme. Este es otro de los problemas que podemos resolver también con la forma integral. El plano tiene que ser infinito, ¿verdad? Si no es infinito, no se puede. Bueno, entonces, el plano infinito en este caso transporta una corriente K en la dirección de X, como ustedes lo ven, en la dirección X. Se supone que K es constante y vamos a encontrar la inducción B en todo el espacio, tanto arriba como abajo del plano. Entonces, vamos a ver, para poder usar la forma integral, nosotros tenemos que elegir la trayectoria. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? De inicio, elegir la trayectoria amperiana. Esa trayectoria amperiana tiene que ser cerrada, puede ser cualquier trayectoria, una circunferencia, un cuadrado, un rectángulo. Lo que sí es que tiene que ser cerrada, ese es el requisito principal, ¿verdad? Ahora, como yo tengo un plano, en este caso, puedo utilizar coordenadas cartesianas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué trayectoria pondrían ustedes aquí como trayectoria amperiana? Recuerden que la trayectoria amperiana que nosotros vamos a usar tiene que ofrecernos la ventaja, tiene que darnos la ventaja de que el campo magnético B sea constante en esa trayectoria. No solo que sea cerrada, sino que B sea constante. Entonces, yo puedo tener un montón de trayectorias, ¿verdad? Una circunferencia, un cuadrado, bueno, un rectángulo, un triángulo. Todas estas son trayectorias cerradas. Ahora, pero, ¿cuál trayectoria de estas me conviene colocar aquí en este plano para que el campo sea uniforme? La esfera, supongo. No, pero es que la esfera sería una superficie cerrada, es una superficie, o sea, una esfera define un volumen, ¿verdad? Es una superficie cerrada, y aquí la superficie tiene que ser abierta. Esto que tengo aquí es una circunferencia, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo. Todas son superficies abiertas. Entonces, fíjense bien. Primero lo que tienen que hacer ustedes es identificar qué forma tiene el campo magnético de un plano. Eso ya lo saben, ¿verdad?
Fíjense que la corriente va en X, saliendo de la pantalla. Entonces el pulgar ustedes lo ponen saliendo de la pantalla. Encima del plano, los 4 dedos van hacia la izquierda, en la dirección de Y negativo. Y debajo del plano, los 4 dedos van en Y positivo. ¿Cómo son las líneas de campo de un plano? Si yo observara este plano así de perfil, este sería el eje Z, este sería el eje Y, y el eje X estaría saliendo. Entonces, ¿cómo son las líneas de campo de este plano? Encima del plano. Como es infinito, perpendicular. Perpendiculares al plano. Sí, porque si acá sale en la pantalla o en X, entonces si enrollamos la mano está estudiando el campo. No, pero fíjese, el pulgar va en la dirección de la corriente de K, o sea, de X. X está saliendo de la pantalla. Entonces usted pone el pulgar saliendo de la pantalla, apuntando hacia usted. Los 4 dedos encima del plano, ¿en qué dirección van? En menos Y. En menos Y. ¿Y debajo? En Y. Ajá, entonces las líneas, los 4 dedos Perdón, representan cierto. las líneas del campo. Entonces, Para. las líneas del campo serían paralelas al plano. Encima del plano son líneas paralelas. Bueno, no son líneas, son planos, porque en 3 dimensiones el campo lo que forma son planos, ¿verdad? Planos. Pero las dibujamos como que fueran líneas paralelas. Y debajo del plano también son líneas, pero van en la dirección de Y positivo. Los 4 dedos, ¿verdad? Por los 4 dedos. Entonces, el campo magnético de un plano infinito genera un campo uniforme, como ustedes ven. Las líneas son paralelas. El campo es uniforme. Solo que cambia de dirección, arriba y abajo. Entonces, vamos a ver. De todas estas figuras que tenemos acá, ¿cuál de estas figuras sería la más adecuada para colocar aquí como trayectoria de integración? Un cuadrado. Sí, ¿verdad? Un cuadrado. ¿Pero por qué pondría un cuadrado usted? Porque el flujo sería el mismo para todos los lados de la trayectoria. Estoy viéndolo como Ajá. que fuera un tipo área. Por eso. Sí, sí. Bueno, no es precisamente por el flujo, ¿verdad? Pero más o menos, sí, usted tiene razón, es un cuadrado. Vamos a ver, no sé si alguien más quiere participar. María Isolina, no sé si quiere ayudar. No, ¿Alguien más que quiera ayudar? Josué. No sé si alguien tiene alguna explicación para eso. O sea, la trayectoria, fíjense, puede ser un cuadrado o un rectángulo, da lo mismo. ¿Pero por qué? Porque la longitud en X sería la misma. Porque en un círculo se iría Ajá, bien. acotando y en un triángulo igual. Bueno, no es por ahí. Vamos a ver. Fíjense, yo les dije, ¿verdad?, que el campo, las líneas de campo, el valor del campo tiene que ser constante a lo largo de toda la trayectoria. Constante significa que tiene que tener el mismo valor en todos los puntos de la trayectoria. De lo contrario, no se puede despejar el campo. Entonces, ¿qué pasaría si vamos a ver, y no solo, es que aquí no solo es elegir la figura, ¿verdad? Sino también cómo la vamos a colocar. Porque vamos a ver, cuando usted tenía una línea de corriente, usted escogía una circunferencia.
pero la circunferencia la colocaba horizontal, perpendicular a la línea, ¿verdad? Si usted colocaba la circunferencia vertical, entonces no le sirve. La circunferencia no estaría encerrando corriente si la pone vertical. Entonces aquí ustedes, ¿cómo colocarían el cuadrado o el rectángulo? ¿Lo colocarían horizontal o vertical? ¿Cómo lo pondrían? Vertical en el plano ZY. Sí, ¿verdad? Vertical, está bien. Vertical, paralelo al plano ZY. Paralelo al plano ZY. No tiene por qué quedar en el plano ZY, pero sí tiene que ser paralelo. Porque si lo ponen de otra forma, lo ponen como torcido, no sería conveniente, ¿verdad? No les convendría así. Tiene que ser paralelo al plano ZY y vertical. ¿Por qué vertical? Porque si lo pongo horizontal, si yo pongo el cuadrado horizontal aquí sobre el plano, entonces no estaría encerrando corriente. No estaría encerrando ninguna corriente, ¿verdad? El propósito es que la trayectoria encierre corriente. Entonces para eso tenemos que colocarlo de forma vertical. Vertical. Que a través de este rectángulo o cuadrado esté pasando corriente. Claro, si ustedes observan esto, aquí está el cuadrado. La corriente solo estaría pasando aquí, ¿verdad? Por una parte, esto que ven en azul sería la corriente que está saliendo de la pantalla, pero que está dentro de ese rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿por qué no podemos poner una circunferencia en vez de un cuadrado? ¿Por qué no una circunferencia o un triángulo? ¿Qué pasaría si yo pusiera una circunferencia ahí? ¿Por qué no? No sería ¿Por qué no? constante el campo. No sería constante el campo, ¿verdad? El campo no sería, bueno, esto no. El campo no sería constante si pongo una circunferencia o un triángulo. En cada punto, aquí cortaría, en esta línea cortaría el plano la circunferencia. La circunferencia se pone vertical, pero ¿qué pasa? El campo tendría un valor diferente. Bueno, no es que el campo es constante, el campo es uniforme, ¿verdad? En realidad la explicación no es esa. El campo de un plano es constante, es uniforme. De manera que en todos los puntos de la circunferencia va a tener el mismo valor. Es una excepción, ¿verdad? El caso del plano es una excepción porque nos genera un campo uniforme. ¿De acuerdo? Nos genera un campo uniforme, o sea que no es por eso, pero ¿por qué razón no usamos una circunferencia o un triángulo? Es porque la integración se complica si ustedes ponen una circunferencia en lugar de un rectángulo. Si ponen un triángulo también estarían complicando la integración, porque recuerden que vamos a integrar a lo largo de la trayectoria de esa figura. Entonces, vamos a ver, cuando nosotros resolvimos el problema del plano, ¿se acuerdan, verdad? Con la ley de Biot-Savart, lo hicimos en coordenadas cartesianas y el problema sale bien fácil. Entonces, lógicamente, en este caso, el campo magnético de este plano lo vamos a plantear en cartesiana. ¿En qué dirección va el campo? En X. Entonces, ¿qué me conviene utilizar? Me conviene utilizar una figura cuadrada que tenga lados rectos, como el rectángulo, el cuadrado, el triángulo, pero el triángulo es más complicadito. Entonces, las dos figuras que me facilitan la tarea son el cuadrado o el rectángulo. Esas son las que voy a utilizar. ¿Estamos? Entonces, nos vamos a quedar con el rectángulo. Vamos a ver. Debemos elegir la dirección de B primero. Por la mano derecha ya vimos, ¿verdad?, de que como la corriente está saliendo de la pantalla, los dedos me indican que el campo tiene que ir en más o menos Y. Tiene que tener esta forma. Lo planteamos así el campo, miren, más o menos Y, en Y unitario, porque encima va en menos Y debajo va en más Y. Y este B es constante, la magnitud es constante. Entonces,
La trayectoria de integración vamos a tomarla como un rectángulo, perpendicular al plano y también acá. Debemos integrar sobre los 4 segmentos del rectángulo. Vamos a hacer una integración en coordenadas cartesianas, perdón. Los lados verticales de DB y DDS son perpendiculares, se cancelan. Así que los lados verticales no afectan el valor de la integral. ¿Por qué no? Vamos a ver. Aquí tenemos el rectángulo. Entonces, aquí está el plano, miren. Este plano yo lo estoy dibujando de perfil, de manera que la corriente está saliendo de la pantalla. En esta línea azul está saliendo de la pantalla, es corriente. Solo esta parte que está aquí es la parte que está encerrada, la corriente encerrada. Ahora, entonces vamos a ver, ¿qué sucede con los lados verticales? Nosotros, para poder hacer la integral, tenemos que definir la dirección en que vamos a recorrer la trayectoria. Yo les dije que siempre tomaran en la dirección, cuando hacen en coordenadas cilíndricas o esféricas, siempre elijan el sentido positivo, ya sea de phi, de teta o de r. En este caso, como voy a usar cartesianas, voy a tomarlo en sentido antihorario, de tal manera que el vector de área apunte en la dirección de x positivo. O sea, las flechitas las voy a colocar así. De tal forma que el pulgar va saliendo de la pantalla en la dirección de x positivo. ¿De acuerdo? El diferencial de área. Aunque aquí no necesito el diferencial de área, ¿verdad? Lo que necesito es el DDS. Entonces, fíjense bien. Los DDS son los elementos de línea que quedan a lo largo de los 4 segmentos de este rectángulo. Pero ¿qué pasa? El campo magnético siempre apunta en Y o menos Y. Entonces, en los lados verticales, el DDS se va a cancelar con el campo. ¿De acuerdo? Al hacer el producto B.DDS, en los lados verticales, los DDS irían en Z y el campo siempre va en Y. Entonces, los lados verticales no contribuyen a la integral, solo los lados horizontales. Entonces, solo vamos a integrar en 2 segmentos, ¿verdad? El de arriba y el de abajo. ¿Se dan cuenta, verdad? ¿Por qué no elegimos aquí una circunferencia o un triángulo? Porque en ese caso sería muy complicado definir ese DDS, ¿verdad? El DDS en coordenadas cartesianas es bastante sencillo. Bien, entonces, aquí tendríamos la figura, miren. Colocamos el rectángulo vertical al plano, perpendicular, quiero decir, perpendicular al plano y vertical. Esta es la corriente que lo está atravesando. Esta línea punteada es lo que queda por debajo del plano, ¿verdad? Entonces, aquí tengo 4 segmentos, el 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4 y 4, 1. La trayectoria es cerrada. Entonces, esta es mi trayectoria amperiana. Luego de esto, yo voy a definir los elementos de línea, ¿verdad? En los 4 segmentos. Bien, no sé, hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Por qué? Vamos a ver, jóvenes. Yo creo que es bastante obvio, ¿verdad? Es bastante obvio por qué la figura la colocamos en esta forma. ¿Qué pasaría si yo ese rectángulo lo colocara torcido? Estaría bien, ¿verdad? Porque estaría encerrando corriente siempre. Aquí el rectángulo está vertical, pero miren, está torcido, ¿eh? No es paralelo al plano ZY. Si lo pongo horizontal, no encierro corriente. Aquí lo estoy poniendo, pero lo estoy poniendo, ¿verdad? Girado. No está paralelo a ningún plano. ¿Qué desventaja tiene esta figura? ¿Por qué no la pongo así, la figura? Porque tendríamos que hallar la ecuación de la recta. Estaría más Exactamente. integral. Sí, ¿verdad? Porque recuerden que el DDS es un vector. Exactamente. El DDS, ¿verdad?
es d de x, ustedes ya se lo saben, ¿verdad? D de y en y más d de z en z. Este es el elemento de línea en coordenadas cartesianas. Entonces, el elemento de línea que quedaría aquí sobre ese rectángulo va a tener dos componentes. Este elemento de línea tendría componente en X y Y. Tendría componente en X y Y. Nos estaríamos complicando las cosas, ¿verdad? El de abajo también tendría componente en X y Y. Mientras que este rectángulo que yo estoy poniendo aquí, paralelo al plano ZY, el DDS solo tiene una componente en Y. Y es justamente la componente en Y la que necesito, porque el campo apunta en la dirección de Y. De manera que al hacer el producto punto con la componente Y, se hace 1. Entonces aquí, el DDS me quedaría con componente X y componente Y. Claro que al hacer el producto punto con el campo solo va a quedar la componente Y, pero ¿para qué complicarse tanto uno, verdad? Escribiendo un DDS que tenga más de una componente, si lo que necesito solo es una. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Uno tiene que ver también de qué forma a uno le conviene colocar la figura. Bueno, entonces, como ven acá, nosotros ponemos los DDS, el campo magnético, fíjense bien, en la trayectoria 1, 2, que es la que está encima del plano, el campo va hacia la izquierda, en Y negativo, y el DDS también va hacia la izquierda. ¿Es casualidad esto? Bueno, podríamos decir que sí, ¿verdad? Porque la elección del recorrido, la trayectoria, eso es arbitrario. Yo pude haber elegido el DDS al revés. Lo pude haber elegido al revés y está bien. Está bien. Bien, entonces el DDS quedaría paralelo a B. Y debajo del plano el campo va a la derecha y el DDS también va a la derecha, ¿verdad? Porque el DDS va en sentido antihorario. ¿Estamos? Ahora, las longitudes, las dimensiones de este rectángulo son arbitrarias. Aquí estoy poniendo yo de que el rectángulo tiene una altura D y tiene un largo L. Eso es arbitrario. Esto yo lo escogí. Eso yo lo escogí. Como es arbitrario, esto debe cancelarse. Esto tendría que cancelarse. No tiene que importar eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. El planteamiento del problema sería así. Tengo la ley de Ampère. Ya sabemos qué forma tiene el campo. La corriente encerrada. ¿Cómo obtenemos la corriente encerrada? Como a mí lo que me dan en el problema es K, no me dan la corriente I. A veces le van a dar I, pero en este caso me dan K. Entonces, de la definición de K, yo sé que K es corriente entre longitud. En este caso es exactamente, esta L es exactamente el largo del rectángulo, porque es la corriente que está encerrada. O sea, por eso, vamos a ver, aquí está el rectángulo, esta es la corriente que quedaría encerrada, el largo del rectángulo es L. L. Entonces, definición, ¿verdad? K es un vector que está saliendo de la pantalla. Y por definición, K es corriente entre longitud, donde esta L es una longitud perpendicular a K, al vector K. Entonces, de aquí yo despejo para la corriente y me queda K por L, que es esto que tengo acá. K por L. L es la longitud de este rectángulo, que es justo lo que está encerrado, la corriente encerrada. Entonces, la integral se divide en 4 partes, ¿verdad? Para el segmento 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Comienzo en 1, termino en 1 porque la trayectoria es cerrada. Las integrales de los lados verticales son 0. Son 0. ¿De acuerdo? Ahí ya les expliqué por qué, ¿verdad? Aquí es DDS. Ya les expliqué por qué, ¿verdad? Porque los DDS son perpendiculares al campo. Bueno, entonces solo me quedan las integrales en los lados 1, 2 y 3, 4.
En 1,2 estamos hablando encima del plano, donde el campo va en la dirección de menos y. En el segmento de abajo, 3,4, el campo va en la dirección de y positivo. Los d de y, en el lado 1,2 va en la dirección negativo de y en el lado 3,4 en la dirección positiva. Hacemos los productos puntos, sacamos el campo porque el campo es constante. Acuérdense, ¿verdad? El campo tiene magnitud constante en todas partes. Aquí me faltó un b también, un b. Bien, entonces, estas dos integrales son iguales. Como ustedes ven, no se cancelan. A pesar de que el campo cambia de signo, no se cancelan, ¿verdad? Entonces se suman, me da 2 veces esa integral, y esta integral, ¿verdad? Hasta un niño la puede hacer, esta integral es y, es L. 2b por L, ese es el resultado. Fue fácil, ¿verdad? Como ustedes ven. Lo difícil es escoger la trayectoria, ¿verdad? Y por qué esa trayectoria. Pero como ustedes ven, para todos los problemas hay una trayectoria que ya está definida. O sea, no es que ustedes van a preguntar, bueno, para un plano puedo elegir un círculo. La verdad sí podría, pero se complicaría, de manera que todo mundo que resuelva este problema lo va a hacer con un rectángulo, ¿verdad? Bien, entonces el resultado de la integral es 2b por L. Entonces igualamos esto a la corriente encerrada multiplicada por mu sub 0. Despejo para el campo B. Como ven, se cancela L, ¿ve? Y me queda esto. Este es el resultado. El mismo que obtuvimos con la ley de Biot-Savart. Ahora, lo tenemos que generalizar, ¿verdad? Porque esta solo es la magnitud. Aquí me están dando la magnitud del campo. Lo tengo que generalizar para todas las regiones. Tanto arriba como abajo. Por eso, como ustedes ya sabían, cuando hicimos este problema, tenemos que multiplicar por z entre valor absoluto de z, o sea, 1. Esto es 1 o menos 1. Encima del plano, esto es 1. Debajo del plano, esto es menos 1. ¿Por qué multiplico por menos? Multiplico por menos porque encima del plano el campo va en menos y debajo va en y positivo. Lo ideal sería, ¿verdad?, es que encima del plano fuese positivo y debajo fuese negativo, pero como en este caso se invierte ese orden, entonces por eso es necesario multiplicar por este menos. No sé si están de acuerdo con esto, no sé si todos comprenden. La magnitud, fíjense bien, la magnitud la estamos multiplicando por 1, en este caso por menos esto. Y le ponemos la dirección de y. Aquí este punto no va, este puntito no va. Entonces este es el campo. Ese signo menos que ustedes ven aquí, si la corriente de ese plano fuese en la dirección de menos x, no habría necesidad de ponerle ese signo menos, pero sí habría necesidad de poner esto. O sea, esto siempre va a ir cuando hablemos de un plano. Lo que no va a ir necesariamente es el signo menos. Porque como ustedes ven, si la corriente fuese en menos x en vez de x positivo, entonces el pulgar iría hacia adentro de la pantalla y los 4 dedos encima del plano irían en la dirección de y positivo y debajo del plano en y negativo. O sea que no habría necesidad de colocarle el menos. Solamente este factor. O sea que este signo menos lo van a colocar ustedes viendo las líneas de campo, ¿verdad?, de manera que les quede el signo correcto. Bien, no sé si tienen preguntas o no. Bien. Entonces es independiente de la longitud del rectángulo amperiano. Ajá, digan. Entonces va a ser independiente de la longitud del rectángulo amperiano que se elige. Sí, exactamente. Las dimensiones de ese rectángulo no importan, no influyen en el problema. Usted puede poner un rectángulo grande, pequeño, como usted quiera, y eso no influye.
Pudo haber puesto L, 2L, 3L, 4L y eso no importa, no le va a afectar en nada. Porque se le va a cancelar. Sí, ¿verdad? O sea, si yo hubiese puesto un rectángulo, por ejemplo, de longitud 3L, eso no le afecta porque aquí le hubiese aparecido 3L en ambos lados. Y se le cancela. O sea, las dimensiones ahí no importan. Bueno, entonces, recuerden, ¿verdad?, que las trayectorias amperianas tienen que ser finitas, igual que las superficies gaussianas. El plano es infinito, pero la trayectoria que nosotros usamos es finita. No puede ser infinita una trayectoria amperiana, ¿verdad? No se puede. Bueno, este problema, jóvenes, interesante. Lo interesante del problema es que lo podemos resolver de otra manera. Lo podemos resolver con las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera no son solo un lujo, ¿verdad? No es solo por hacer cálculos matemáticos que lo enseñamos en la clase. También sirven para encontrar campos. Lo que pasa es que no en todos casos son útiles. Por ejemplo, en el problema del plano, las condiciones de frontera me sirven para encontrar el campo. Y de una manera más fácil todavía que la ley de Ampère. Fíjense bien, esto que ven acá, esta línea, es el plano visto de perfil. La corriente K está saliendo de la pantalla hacia nosotros. Entonces, como ustedes ven, encima del plano el campo va en la dirección de menos Y y debajo va en la dirección de Y positivo. Cuando usemos condiciones de frontera tenemos que plantear los vectores, todos los vectores que se definen cuando escribimos la condición de frontera, ¿verdad? Cuando usamos las condiciones tangenciales, el vector n unitario se define de la región 1 a la 2. La región 1 es la que está abajo, la 2 es la que está arriba. El plano lo que hace es dividir el espacio en dos regiones, la de abajo y la de arriba. Aunque ambas regiones son iguales, ¿verdad? Son vacíos. Y el vector t unitario es un vector que se define perpendicular a n, este vector unitario t, perpendicular a n, y ese vector siempre queda recostado sobre la capa de transición, la superficie de transición. ¿Quién es la superficie de transición? Es el plano, el mismo plano. Vamos a ver, jóvenes. En este caso, fíjense bien, a diferencia del problema del cilindro, en este caso existe corriente superficial K. En el problema del cilindro que hicimos, la corriente era volumétrica, era J. El cilindro no tenía corriente superficial K. Por eso las componentes tangenciales quedaban continuas. En este caso, las componentes tangenciales van a ser discontinuas. Porque aquí sí tenemos corriente K. ¿Qué es lo que me dice la condición de frontera? La condición de frontera para las componentes tangenciales me dice que las dos componentes tangenciales del campo, tangenciales ¿a quién? A la superficie de transición. Como ustedes ven, ¿verdad? La superficie de transición es un plano y el campo es paralelo a ese plano, es tangente, ¿verdad? Tangente. Porque cuando hablamos de componentes tangenciales o componentes normales, son componentes que quedan justo en la capa de transición. Entonces, como aquí K no es cero, estas dos componentes son discontinuas. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver el problema? Con la regla a la mano derecha yo sé que el campo B2 en el medio 2. El medio 2 es el de arriba, el medio 1 el de abajo. Entonces, al campo de arriba le llamamos campo 2. Es este. Campo 1. El campo 2 lo pongo positivo porque va en la dirección positiva de T. T unitario siempre se define que quede perpendicular a N y a la izquierda. ¿De acuerdo? A la izquierda. Entonces, este T unitario va en la misma dirección del campo B2. Miren. Aquí olvídense de las coordenadas cartesianas de Y positivo, Y negativo. Este T unitario es otra cosa. Entonces, T unitario va en la dirección de B2, por lo tanto B2 es positivo. B1 va en la dirección opuesta de T unitario, por lo tanto es negativo. Le pongo menos B en la dirección de T negativo. Miren, estoy usando T. N, fíjense aquí en el lado derecho de la ecuación. Mu sub 0 por K
cruz N. K es la densidad de corriente superficial del plano que va en la dirección de X, saliendo de la pantalla. Y N es un vector definido, ¿verdad? Perpendicular al plano. Entonces, al hacer el producto cruz X cruz N, X está saliendo de la pantalla. Con los 4 dedos agarran el vector X y lo enrollan en torno a N. El pulgar apunta en la dirección de T positivo. De manera que X cruz N es T. Y en el lado izquierdo me queda esto por esto. Vamos a ver, menos por menos es más. Me queda 2 veces el campo en la dirección de T unitario. El T unitario aquí no hay necesidad de escribirlo porque lo que me interesa es la magnitud. Entonces, como ustedes ven, despejo para B. ¿Y qué me queda? Me queda exactamente lo mismo. El mismo campo que obtuve. De ahí lo demás, ¿verdad? Lo que sigue ya lo conoce. Lo que sigue es generalizar este resultado, incluyendo el término z entre valor absoluto de z, multiplicado en este caso por menos, ¿verdad? Entonces, como ven, con condiciones de frontera se puede resolver este problema y de una manera mucho más fácil. Pero claro, hay que saber bien aplicar esto, ¿verdad? Los vectores T, N, estas definiciones, ¿verdad? ¿Estamos? No sé si tienen preguntas. Entonces recuerden, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de condiciones de frontera hay una superficie, una capa de transición que divide dos medios. Por ejemplo, en el caso del cilindro, el medio 1 es el interior del cilindro, el medio 2 es el exterior del cilindro. ¿Cuál es la capa de transición? Es la superficie del cilindro. El cilindro es infinito. La superficie lateral del cilindro divide a la región 1 de la 2. Entonces, en la superficie que divide a las dos regiones, que es la superficie del cilindro, no existe corriente superficial K. Lo que el cilindro tiene es corriente volumétrica J. Entonces, como no existe K, esta K se hacía cero y las componentes quedaban continuas. En este caso, del plano infinito, el plano coincide con la capa de transición, que divide dos regiones, la de abajo y la de arriba. Pero como el plano tiene corriente superficial, las componentes son discontinuas. ¿De acuerdo? Son discontinuas. ¿Qué significa que sean discontinuas? Que son diferentes, ¿verdad? Ustedes dirán, pero esto no tiene sentido. El campo arriba y abajo tiene la misma magnitud. Bueno, la misma magnitud sí, pero la dirección cambia. Justo en la capa de transición, el campo en el medio 2 va para la izquierda. Y justo en la capa de transición, en la región 1, el campo invierte la dirección. O sea que no hay continuidad, pues. No hay continuidad. Son diferentes, van en direcciones opuestas. ¿Estamos? Si fuesen en la misma dirección, ahí sí. Diríamos que serían continuas, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si tienen preguntas. Bien, no hay preguntas. Entonces vamos a seguir. Vamos a ver. En el problema del solenoide ideal infinito, este es otro de los sistemas que podemos resolver también con la ley de Ampère. Pero el solenoide tiene que ser infinito, ¿verdad? Si no es infinito, no podemos. Entonces, el solenoide es ideal. Podemos considerar que hay una densidad de corriente superficial K. Aquí vamos a ver. El problema de un solenoide lo podemos resolver de un montón de formas, ¿verdad? Lo podemos hacer con la ley de Biot-Savart, lo podemos hacer con la ley de Ampère, lo podemos hacer con condiciones de frontera también. Lo que sucede es que en el solenoide nosotros podemos plantear el problema viendo el solenoide. Podemos ver el solenoide de dos formas. Podemos ver el solenoide como una superposición de espiras o podemos ver el solenoide como un cilindro, como un cascarón cilíndrico, solo la superficie del cilindro, como un tubo.
Solo la superficie de un cilindro por la cual circula corriente superficial. ¿Estamos? O sea, un solenoide, como les digo, lo podemos ver de dos maneras diferentes. Lo puedo ver como una superposición de espiras, un montón de espiras superpuestas, una encima de otra, muy apretadas. Entonces aquí yo digo, cada espira tiene una corriente filamental. Entonces el solenoide es una superposición de corrientes filamentales. Pero hay un método más fácil. Como esas espiras están muy apretadas y la corriente de todas las espiras va en la misma dirección, entonces yo puedo decir de que este solenoide lo que tiene es una corriente superficial, ¿verdad? Porque todas las espiras pegadas son una superficie cilíndrica. Entonces yo digo de que el solenoide lo que tiene es una corriente superficial en la dirección de phi positivo. Entonces puedo definir una K para el solenoide en la superficie. ¿Estamos? Podemos definir una K. Esa K está circulando alrededor del cilindro. Eso es porque el solenoide, ¿verdad?, es ideal, porque las vueltas están muy apretadas. Entonces, si hay n vueltas por unidad de longitud, recuerden que n minúscula es el número de vueltas por unidad de longitud, donde esta n mayúscula es el número de vueltas que tiene el solenoide. Si hay n vueltas por unidad de longitud, I es la corriente en ellas por unidad de longitud, ¿verdad? Entonces será n por I. N por I sería la corriente. De manera que K lo tenemos que plantear de esta manera, miren. N por I. ¿Dónde N es esto? Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se saca? Que K es N por I. Bueno, nosotros vamos a ver. Voy a borrar esta parte. Sabemos que la definición de K es corriente sobre longitud. En este caso vamos a ver, si queremos interpretar K en el cilindro, ¿cómo lo hacemos? La corriente va en la dirección de phi positivo. Tenemos una K aquí. La corriente K va en la dirección de phi. Entonces, este L, por definición, es un segmento de línea perpendicular a K. O sea que en coordenadas cilíndricas, este L iría en la dirección de Z. ¿De acuerdo? Ahora, K se define como corriente entre longitud. Ahora, pero ustedes ven que aquí K lo estamos definiendo como N por I, pero es que N es... ¿Quién es N? N por I. ¿Y quién es N? El número de vueltas por unidad de longitud multiplicado por I. De manera que esto es la misma definición. Miren. Este N mayúscula es un número puro, de manera que no afecta la definición. Tengo corriente entre longitud. ¿Estamos? Tengo corriente entre L. Aquí L sería la longitud total. Aquí me salió mal. L es la longitud total de ese solenoide. La altura. A eso nos referimos, ¿verdad? Recuerden que cuando se integra cuando planteamos el DD, este pequeño DDS, se integra, ¿verdad? Sobre toda la longitud, la altura en este caso, que es L. Entonces, la densidad acá es corriente entre longitud L, multiplicado por un número, pero este es solo un número. Es un número puro. ¿Estamos? Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de un solenoide, siempre lo vamos a resolver planteando K como N por I, que es la misma definición. ¿Estamos ahora? No sé si tienen preguntas. Todo claro.
Bien, ver el solenoide así es más fácil todavía. Es más fácil. O sea, ya no estamos viendo el solenoide como un montón de espiras, ¿verdad? Sino como un cilindro que tiene corriente superficial. Así. Un cilindro hueco con corriente superficial. Es más fácil. Bueno, entonces ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Para continuar. Vamos a continuar mañana. Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Lick, ¿me podría apuntar? Sí, permítame.